Nos encontramos en Qingmen, una localidad vecina del pueblo de Lele, y hoy vamos a hablar del chikungunya. Este año China ha tenido el brote más grave de su historia. Se han confirmado ya más de 10.000 casos, pero tranquilos que el país no va a colapsar por ello. Esta enfermedad se transmite a través de mosquitos y gran parte del territorio no tiene climas tan aptos para ellos. La noticia no se debe tanto al número de afectados, sino más bien a la respuesta que han dado las autoridades. El virus fue descubierto en 1952 al sur de Tanzania, pero eso no significa que se originase en aquel momento o en aquel lugar. Hay documentos históricos, aunque no estén confirmados científicamente, por los que se sospecha que podía llevar incluso siglos dando vueltas en diferentes partes del mundo. En China el primer caso fue confirmado en 1987 en la provincia de Yunnan, una zona que sigue siendo de riesgo. Entonces la tecnología médica en China no estaba muy avanzada, apenas lograron aislar el virus de un solo paciente, aunque había casi 100 personas con los síntomas. Aquella experiencia hizo que el país empezase a tomar en serio este tipo de enfermedades, y poco después empezaron a poner en marcha los primeros sistemas de prevención. En 2008 se confirmó un caso en el aeropuerto de Guangzhou, 2 años más tarde hubo un brote en la misma provincia con más de 250 afectados, en 2019 volvió a pegar en Yunnan con casi 200 casos y este año 2025 ha sido el más grave con mucha diferencia. Hemos pasado de unos pocos cientos a 10.000. Ahora bien, China no está entre los países más afectados por el chikungunya. La India, por ejemplo, tiene muchísimos más casos cualquier año. Además, aquí los brotes se monitorizan de manera bastante estricta, aunque no lleguen a los niveles del COVID. Enseguida lo veremos. ¡Qué guapos gatetes! ¡Qué gatetes más guapos! Es difícil comparar ambos virus, pero a grandes rasgos podemos decir que el COVID es más letal. La gente no se suele morir de chikungunya, pero puede dejar secuelas bastante molestas entre la población en edad de trabajar. Los dolores que causan las articulaciones pueden arrastrarse durante meses o incluso años. A veces desde las zonas más ricas del mundo se vende la idea de que los países pobres lo son porque no tienen la voluntad de solucionar el problema, pero es posible que se estén pasando por alto los daños que causan estas epidemias, porque no solo hablamos de chikungunya, también está el dengue, la malaria. Aunque insistimos, hoy en día es imposible que toda China se vea afectada por el chikungunya, las autoridades se lo están tomando muy en serio porque el aumento de este año ha sido más que significativo, y su respuesta precisamente es lo que se ha convertido en noticia para ciertos medios extranjeros. En más de un caso han enfatizado las similitudes con la política de 0 casos aplicada contra el COVID, y el sensacionalismo empleado eclipsa medidas que podrían ser interesantes para muchos países afectados. Por ejemplo, en este caso se ha vuelto a aplicar la medida consistente en soltar mosquitos macho esterilizados. Se les aplica una dosis de radiación o una bacteria que disminuye su capacidad reproductora, a veces también se combinan los dos métodos, luego se sueltan en los puntos donde suelen criarse dichos mosquitos, se aparean con las hembras, que son las que nos pican, pero de ahí no pueden salir nuevos mosquitos. Ahora mismo tienen la capacidad de producir 5 millones de mosquitos impotentes, vamos a llamarlos, a la semana. Está demostrado que ese método puede reducir su población en más del 90%. Al mismo tiempo están haciendo pruebas con larvas de mosquitos gigantes que se alimentan de los que contagian el virus. Por cierto, la especie que está causando el problema aquí son los aedes, y esta que han introducido en su hábitat se puede comer entre 80 y 100 de sus larvas. También se ha recurrido a campañas de higiene porque se sabe que en las calles limpias los mosquitos no prosperan. Cuando estuvimos en Yunnan el año pasado lo notamos claramente, y en Foshan, que es donde se ha dado este último brote, hicieron un llamamiento a toda la población para limpiar los rincones. Oye, que hay un sitio donde sabes que se acumula la basura y andan los mosquitos dando vueltas, pues denúncialo. Los servicios municipales acudirán y se encargarán de
de ello. También se ha soltado un montón de insecticida, es posible que lo hayáis visto. Los primeros casos domésticos de este brote son del 8 de julio y el día 15 ya se hacen sonar las alarmas porque se acercan a los 500. Me acuerdo que Lele me comentaba, están un poco preocupados con esto, pero apenas tenía eco más allá de China. Pero hace ya unos cuantos días que dejamos atrás el pico. O sea, como vengo diciendo, las noticias en el extranjero han llegado bastante tarde y se han dado sobre todo por las medidas aplicadas. Ahora hay casos en otras ciudades, incluida Wuhan, la capital de esta provincia. Pero en esas zonas que están más al norte, fuera de las zonas tropicales o subtropicales, es más difícil que el virus se extienda. Principalmente porque no hay tantos mosquitos de ese tipo, que bueno, por si los veis aquí, son de color blanco y negro, así como atigrados, te dan mal rollo cuando los ves. Vale, ahora vamos a ver cómo se han tratado los contagios para entender hasta qué punto se parece a la política de cero casos durante el COVID. Para empezar, este virus presenta una ventaja muy grande a la hora de cortar la transmisión, porque cuando los pacientes van al hospital basta con ponerles una mosquitera para evitar que les piquen y se forme un brote. Con el COVID era muy diferente y de hecho los hospitales tenían mucho riesgo de convertirse en focos para la transmisión del virus. Por eso ni se plantea aislar a los casos confirmados o sospechosos en centros como los que vimos durante la pandemia. Tampoco se han aplicado cuarentenas a toda la población de un barrio, una ciudad, ni mucho menos una provincia. Y de momento no se están usando los códigos de salud, que por cierto han quedado en el olvido, aunque algunos decían que se mantendrían como una nueva forma de control sobre la ciudadanía. Ahora bien, con esta ola de chikungunya ha habido rastreo de casos, aunque mucho más rudimentario. Y en principio, si vienes de otros países o lugares de China afectados, tienes que informar al comité de barrio. Sabemos que mucha gente simplemente se queda en casa por precaución. Eso no implica necesariamente que te tengas que hacer un test, pero hay zonas donde lo han requerido, especialmente si hay más riesgo por la presencia de mosquitos. Si tienes síntomas e informas a las autoridades, lo lógico es que te hagan una prueba y si das positivo seas hospitalizado. Estás una semana en tratamiento con la mosquitera para evitar contagiar a otros y ya está. La ley dice que en esas situaciones hay que colaborar con las autoridades, pero no te van a mandar a la cárcel si te niegas. Como mucho te cae una multa de algo más de $100. Ya sabemos que estas son medidas controvertidas desde la perspectiva del individuo, pero son de las que mejor funcionan para garantizar la seguridad de la mayoría. Por ejemplo, se ha hablado de que en Fosán hubo un paciente al que trataron de hospitalizar, se negó y acabó toda la familia con el virus. Nosotros ahora estamos en el pueblo de Lele, donde no hay casos, pero sí en Changsha, capital de Hunan, donde vivimos normalmente. Allí parece que la situación está bajo control, pero en los próximos meses van a soltar varias oleadas de insecticida como medida de prevención. Los que nos conocéis ya sabéis que nuestro barrio tiene un pequeño lago y está cerca de un humedal. Es muy posible que la expansión de la ciudad hacia esos hábitats suponga un riesgo. Ojo, nosotros tenemos mosquiteras en las camas desde prácticamente el principio. De todos modos, el uso de insecticidas no es nada nuevo, se lleva haciendo desde hace años en los meses de junio y julio y al menos en Changsha la población del mosquito Aedes ha descendido. Una cosa que creo que ha estado bien es que los medios de este país no han señalado a otros países o a los extranjeros que vienen a China. En más de una ocasión se ha dado a entender que el virus ha entrado a través de ciudadanos chinos que residían en otros lugares del mundo, pero no se ha culpabilizado a otras naciones como lamentablemente vimos durante el COVID por parte de todos los bandos. Por lo visto, muchos contagios se están dando en barrios que antes eran pueblos y se vieron tragados por la expansión de la ciudad. Son lugares que luego fueron reconstruidos a lo bestia, dicho rápido y mal, con una altísima densidad de población y dificultades para aplicar ciertas medidas de higiene. En los casos más extremos de barrios muy afectados por los mosquitos, las autoridades han echado insecticida incluso dentro de algunos hogares, pero esto en principio se tiene que hacer con el consentimiento de los propietarios. Es importante recordar que este virus no se pasa de persona a persona, tiene que haber un mosquito de por medio. Una duda que agobia aparte de los científicos en China es si el cambio climático facilitará la expansión de este tipo de enfermedades en el país. Y esto también se puede aplicar al dengue. Lo bueno es
que China no solo tiene la voluntad, sino también los medios para hacerle frente. Con eso no quiero menospreciar el esfuerzo de otras naciones, pero es un hecho que algunos de los métodos antes mencionados ya se están exportando con éxito. Ya os contamos el año pasado que hay expertos chinos sugiriendo la erradicación, la extinción de ese tipo de mosquitos a nivel global. Y la verdad es que no pocos científicos apoyan la idea, porque los mosquitos son los animales que más seres humanos matan, y se discute que es posible sustituirlos por otras especies menos dañinas. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín del L y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.